Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro dueto de alabanza. También gracias a todos los que semana a semana nos apoyan para poder tener un servicio dominical, a la gente de media, a la gente de hospitalidad, muchas gracias, a la gente que limpia los baños. Allá los maestros de niños, muchas gracias por todo su esfuerzo. Pues bueno, esta semana no me sentí tan bien, fíjense. No sé si me dio gripa o COVID o yo qué sé, pero andaba medio enfermo y normalmente me gusta tomarme mi tiempo para armar mi mensajito desde el miércoles, jueves, pero pues estaba muy enfermo, la verdad. Y hasta el viernes me puse a orar y a leer y a ver qué es lo que iba a compartir este fin de semana. Y orando, le pedí a Dios que me mostrara, ¿no? Pues en lugar de yo como estudiar, pues tú dime, ¿no? Más fácil. Y me dijo, pues cuéntales tu historia. Y yo, ¿mi historia? ¿Mi testimonio? ¿Pero qué tiene de extraordinario mi testimonio? Nada. Y ahí es donde me dijo, exacto. Cuéntales. Háblales del poder de lo ordinario, porque según yo, mi testimonio no tiene nada de extraordinario. De hecho, cuando yo fui al Instituto Bíblico, pues nos decían, tienes que aprender a compartir tu testimonio en 3 minutos. Tienes 3 minutos, te encuentras a alguien en el camión, te encuentras a alguien en la calle y tienes que compartirle el evangelio, tienes 3 minutos. Yo me acuerdo que a mí se me dificultaba mucho compartir mi fe, porque decía, es que yo no tengo la historia de transformación radical, ¿no?, que otras personas tienen. Yo no tengo un milagro que haya sucedido poderoso en mi vida, ¿no?, que sea algo extraordinario. Y yo comparaba mi historia con la historia de los demás. Y yo decía, mi historia no tiene nada de extraordinario. Pero con el tiempo empecé a entender que por un lado, Dios tiene una historia distinta con cada quien. Cada quien tiene un encuentro personal con Dios de manera única y especial y no debo por qué compararme, ¿no? Y por otro lado, debo entender que así como Dios usa lo extraordinario y es impactante, lo ordinario también es importante y es impactante y no lo debemos de desechar. Entonces, por un lado, hoy quiero compartir un pedacito de mi historia o pedacitos de mi historia, de mi testimonio. Probablemente te identifiques, probablemente Dios te hable. Y por otro lado, quiero compartir sobre la importancia de que tú cuentes tu historia, la importancia de que tú cuentes tu testimonio. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en manos de Dios y que Dios nos hable, ¿les parece? Amén. Bueno, Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios. Te doy gracias por cada una de las personas que decidieron apartar un tiempo en su semana, en su fin de semana y venir a aprender un poco más de ti, Dios. Te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Espíritu Santo, toma control de este tiempo y háblanos en esta tarde, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y todos dicen? Amén. Eso. Bueno, yo nací un 8 de julio de 1991, para que hagan cuentas. A ver, rápido, ¿cuántos años tengo? 33, mal, mi papá, fíjense. 32, todavía no llegamos a julio. 32 añitos, entonces no tengo ahí tanto trecho, ¿eh? Entonces yo por eso decía Dios, pero pues bueno, aquí estamos. Nací en Aguascalientes, ¿alguien aquí es hidrocálido? Eso. Nada extraordinario. No se crean. La verdad es que yo nací aquí, pero crecí en Guadalajara. Entonces he vivido 23 años en Guadalajara y creo que 1 y medio aquí. Soy legalmente tapatío y también legalmente hidrocálido. Y sabes, yo me acuerdo que desde niño mis papás nos llevaban a la iglesia. Ahí vamos, domingo a domingo a la iglesia. Y yo creo que nunca faltamos un domingo que no haya sido por o enfermedad o por vacaciones, ¿no? De vez en cuando salimos de vacaciones, pero todos los domingos ahí estábamos, ¿no?
Y yo me acuerdo que veía a mi papá predicar de vez en cuando, mi mamá dirigía alabanza también de vez en cuando, y mis hermanos pues ahí iban al grupo de jóvenes, adolescentes, y yo pues en la escuelita dominical, ¿no? Y ahí estaba yo bien feliz. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene esto de extraordinario? Pues nada, por eso te lo estoy contando. Ir a la iglesia domingo a domingo es una de las mayores y mejores costumbres que tú puedes instaurar en tu familia. Ahora que soy adulto, no sabes lo agradecido que estoy tanto con mis papás por haberme llevado a la iglesia domingo a domingo, pero también estoy agradecido con los maestros de niños, con el ministerio de niños, porque muchas de las convicciones que yo hasta la fecha tengo fueron inculcadas en esas clasecitas del domingo. Entonces lo que ellos hicieron bendijo mucho, mucho mi vida. Me acuerdo que me enseñaban que Jesús me amaba, que Dios estaba conmigo en todo momento, que sin importar lo que yo hiciera, sin importar si yo me portaba mal, Dios estaba ahí conmigo, que Jesús me perdonaba. Y sabes, la verdad es que yo no recuerdo tener una infancia difícil. Yo me acuerdo que mi infancia fue alegre, fue muy feliz. No recuerdo vivir con miedo, no recuerdo vivir con ansiedad, sino todo lo contrario. Por supuesto que tiene que ver el ambiente en el que crecí, pero también mucho influyó lo que domingo a domingo me enseñaban estos maestros de niños. El ministerio de niños de mi iglesia era muy bueno. Y por un lado quiero animar a todos los que están involucrados en el ministerio de niños. ¿Hay alguien aquí que esté involucrado en el ministerio de niños? Excelente, excelente. Un aplauso para Jimena. Porque lo que ustedes hacen pareciera ser algo común y corriente, algo normal, algo ordinario, pero no lo es. Atesórenlo mucho, es muy bueno, porque ustedes están sembrando en la vida de esos niños y tarde o temprano vamos a ver los frutos de esas semillas. No saben la cantidad de adultos que conozco que por algún motivo se alejaron de Dios ya en su vida adulta. Crecieron en la iglesia, pero se alejaron, pero regresaron. Y regresaban porque decían que cuando eran niños ellos conocieron a un Dios que los amaba. Entonces, todas esas semillitas que ustedes están sembrando, algún día van a dar fruto. Así que los animo a que atesoren ese ministerio. Tarde o temprano, los frutos aparecen. Proverbios 6:22 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Venir a la iglesia domingo a domingo lo damos por sentado, ¿no? Es como algo muy normal. Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué tuvimos que hacer en la bendita pandemia? ¿A alguien le gustó conectarse en línea? Ah, mira, ya sí. Yo me acuerdo que al principio a mí se me hizo como bien cómodo, ¿no? Porque pues yo desde que me acuerdo, pues ahí vamos a la iglesia y sirviendo y ayudando en algún ministerio, en la alabanza, con los jóvenes. Y de repente ya no podías. Y pues a sentarse en el sofá y a conectarse y por un momento fue como a gusto, ¿no? Pero luego ya me empezó a quedar dormido, como que algo faltaba, ¿no? Y la verdad es que mucha gente incluso se alejó de Dios. No es ningún secreto que nuestra iglesia redujo la cantidad de sus miembros después de la pandemia. Antes teníamos hasta 4 reuniones a tope. Y desde la pandemia mucha gente se alejó de Dios. Y sabes, no los culpo porque parte fundamental de nuestra fe es sí nuestra relación con Dios, pero también es nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Entonces no tomemos por sentado este momento. Estoy muy agradecido que has decidido venir este domingo a las 3 con el calorón y que estés aquí aprendiendo un poco más. No es normal. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos iban en el desierto y todos los días llovía pan del cielo, el famoso maná, con el que tenían que cocinar panes, ¿no? Todos los días recogían estos como hojuelas
hacían harina y cocían panes. Pero llegó un momento en el que se hartaron del pan del cielo, se hartaron de lo extraordinario. Y sabes que a ti y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo. Podemos creer que esto que estamos haciendo aquí es común y corriente, que es ordinario, pero tenemos que entender que hay poder en lo ordinario. Hay poder en lo ordinario. Puedes creer que esto es rutinario, pueden pasar un mes y dejas de venir a la iglesia, 2 meses y cuando menos te lo esperas ya pasaron años. Entonces, quiero animar a los padres a que continúen trayendo a sus hijos, aquellos que son jóvenes continúen viniendo a la iglesia. Esto no es normal, reunirnos alrededor del nombre de Jesús no es normal. No lo tomemos por sentado, hay poder en lo ordinario. Amén. Amén. Continuando con mi testimonio, hasta la fecha yo no puedo señalar un día en el que tuve ese encuentro radical con Jesús, en donde mi vida dio un giro de 180 grados. La verdad es que no puedo decirte cuándo fue, cuándo sucedió. Yo te puedo decir cuándo recibí el Espíritu Santo, cuándo fui lleno del Espíritu Santo por primera vez. Estábamos en un grupo Conexión ahí en mi casa. Y yo tenía 8 años, yo ni siquiera estaba en el grupo Conexión, pero después de que se acababa el grupo Conexión, seguía la botana. Entonces yo de niño ya sabía, y ahí voy para abajo. Yo me acuerdo que estaba muy feliz con mi galleta, comiendo la botana, y de un momento a otro el Espíritu Santo llegó y yo recibí el Espíritu Santo, sin deberla ni temerla. Yo no sé, yo nomás fui por una galleta y recibí el Espíritu Santo. Yo te puedo decir, el día que me bauticé, por ejemplo, tenía 10 años, el pastor Ernesto Navarro, algunos de ustedes lo conocen, un pastor de Saltillo, me bautizó, ahí tengo la foto, pero hasta la fecha yo no puedo decirte el día en que sentí como un cambio radical en mi vida, simplemente no lo puedo recordar. Y tú dirás, ¿por qué nos estás contando esto si no tiene nada de extraordinario? Pues por eso te lo estoy contando. Sabes, creo que como iglesia festejamos mucho a las personas que tuvieron un encuentro con Dios, ¿no? Y que cambiaron su vida de manera radical. Y celebramos eso, y eso es muy bueno. Y de igual manera las personas que por algún motivo se alejaron de Dios, pero que regresan como hijos pródigos, los celebramos. Y eso es muy bueno. Pero ¿y las personas que nunca se fueron? Y las personas que han permanecido en la iglesia desde que nacieron, también hay que festejar a esas personas. También tenemos que ser buenos para festejar a las personas que han permanecido fieles. Y sabes, yo te quiero animar a ti, si tú eres segunda, tercera o cuarta generación de cristianos, porque posiblemente tú no creas que tu vida tuvo un cambio radical. Y en realidad lo que tú hiciste es heredar una gracia que fue dada a tus padres, a tus abuelos, los que tomaron esa decisión radical, ¿no? Y a veces nosotros heredamos este estado de gracia y no dimensionamos la herencia que nos ha tocado. No nos damos cuenta de que esa vida es una bendición muy, muy, muy grande. Hace algunas semanas en el curso Alfa, que por cierto está muy bueno, continúen viniendo, hubo una pregunta, lanzan muchas preguntas para generar conversación, y una de las preguntas que lanzaron decía, si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado, a tu yo de niño, ¿qué le dirías? Y una persona respondió, le diría a mi yo más joven que se acercara a Dios desde niño. Y esta persona decía que le hubiera encantado conocer a Jesús cuando era joven, porque le hubiera gustado ahorrarse muchos problemas y mucho sufrimiento. Le hubiera gustado ahorrarse dinero y tiempo en vicios. Le hubiera gustado ahorrarse desgaste emocional en relaciones tóxicas que no iban para ningún lado. Y sabes, para aquellos que crecimos en un hogar cristiano, a veces no dimensionamos estas cosas. Dado que nuestros padres fueron los que tomaron esa decisión, a veces ignoramos, ¿no?, la realidad que vivimos. Creemos que es algo ordinario, normal.
Pero ahora que soy adulto y que escucho testimonios como este, valoro el estado de gracia que me toca vivir a mí. Creemos que llevamos una vida ordinaria, pero no es así. Porque hay poder en lo ordinario. Amén. Continuando con mi testimonio, tenía 15 años como adolescente y yo empezaba a soñar, ¿no?, sobre lo que quería en la vida. ¿Alguien tiene aquí 15 años o menos? ¿No? Tenemos varios. Muy bien, Beto. Y sabes, a los 15 años yo ya empezaba pues a soñar, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? Quiero tener una novia, quiero casarme, tener una familia. Y muchos eran los sueños, pero pocos eran los recursos. Tenía el deseo, para mí en ese entonces extraordinario, de un futuro extraordinario, pero mi presente se veía sumamente ordinario. Y precisamente en esa etapa, más o menos a los 15, 16 años, mis hermanos y yo tuvimos que dejar de estudiar y ponernos a trabajar, porque la situación estaba difícil en la casa. Y yo creía que mis sueños estaban frustrados, pero entendí que debía enfocarme en lo que tenía en mi mano. Tenía muchos deseos en mi corazón, pero tenía que enfocarme en lo que tenía en mi mano. Y bueno, ¿qué tenía en mi mano a los 15 años? Pues dedicarme a estudiar, dedicarme a trabajar en lo que se pudiera. Trabajé como mesero de una taquería de borrego estilo, ¿qué? Estilo Hidalgo. Quedé asqueado del borrego. Huele mucho, no sé por qué. Yo salí de ese lugar oliendo a borrego. Pero ahí trabajaba por mis 300 pesos diarios, ¿cómo la ven? Y yo trabajaba sábado y domingo, y con eso es con lo que me alcanzaba para mis camiones, para irme a la prepa, regresar, todo lo que tenía que hacer en la prepa, con esos 600 pesos me alcanzaron. Tuve que enfocarme en lo que tenía en mi mano, ¿no? Y sabes, más de 15 años después te puedo decir que Dios fue fiel. Todos y cada uno de los sueños y aún más de lo que yo soñaba, Dios lo cumplió todo, pero fue porque decidí dejarle a Dios los deseos de mi corazón y enfocarme en lo que tenía en mi mano. Y todo esto porque me enfoqué en lo común y lo corriente, en lo ordinario. Pero tenemos que entender que hay poder en lo ordinario. Amén. Ejemplos. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David, antes de ser el rey David, fue el pastor David. El rey David fue ungido a los 15 años, fíjense nomás, como yo. Y el lunes fue ungido como rey y el martes tenía que ir a cuidar ovejas. Él tenía deseos en su corazón, pero él tenía que enfocarse en lo que tenía en su mano. Él sabía que algún día iba a ser rey, pero decidió enfocarse en lo que tenía en su mano. Y martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Y un día su padre le dijo: necesito que lleves estos quesos a tus hermanos. Y ahí va David, haciendo mandados. Nada extraordinario, común y corriente, cumpliendo con las labores de su casa. Y va con sus hermanos al campamento del ejército y se encuentra con este filisteo que está amedrentando al rey y al ejército de Israel, Goliat. Y David lo ve y dice: yo me lo echo. Y el rey Saúl dijo: pues bueno, éntrale. Le prestó su armadura, su espada, y David dijo: no, ¿sabes qué? Yo no estoy cómodo con esto. Yo voy a luchar con lo que tengo en mi mano. Y agarró una buena honda, unas piedras y mató a Goliat. Una hazaña extraordinaria, ¿no? Pero en realidad lo que hizo David fue algo ordinario. La palabra dice que David se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, y cuando llegaba un león, un oso, él los mataba. Agarraba un palo, los mataba. Agarraba su honda, los mataba. De manera que lo que él hizo se vio como algo extraordinario, pero en realidad él solamente se enfocó en lo que tenía en su mano.
porque él entendía que hay poder en lo ordinario. Y qué mejor ejemplo que Jesús, ¿no? Jesús vivió una vida común y corriente el 90% de su vida. 30 años se dedicó a ser carpintero, el mismo oficio que su padre. Creció en una pequeña aldea, olvidada por el mismísimo Imperio Romano. ¿Qué es ahí, Galilea? No había ni siquiera presencia romana ahí. Creció con sus hermanos, tuvo una vida común y corriente y se dedicó simplemente a vivir una vida ordinaria. Pero él sabía, él tenía deseos en su corazón, él sabía el futuro que le esperaba, que era un futuro extraordinario. Pero él, ¿qué decidió hacer? Enfocarse en lo ordinario. Y el reto que tú y yo tenemos es entre distinguir entre las cosas que están en nuestro corazón y las cosas que tenemos en nuestra mano. Los deseos de nuestro corazón para el futuro son a veces tan extraordinarios comparados con nuestro presente, ¿no? Y a veces nos frustramos con el presente, porque no empata, como que esto y lo que quiero, como que no, y te frustras, ¿no? Y empiezas a despreciarlo. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos que apreciar el presente, lo ordinario, lo común y lo corriente. Ir a la escuela, ir a ese trabajo que tanto te gusta, ir a convivir con esos compañeros de trabajo que tanto amas, llevar a los niños a la escuela, recogerlos, darles de comer. Todo eso pareciera común y corriente, todo pareciera ordinario. Pero tenemos que aprender a valorar lo ordinario, porque hay poder en lo ordinario. Y Dios nos prepara para una vida extraordinaria en el terreno de lo ordinario. Inicié diciendo lo importante que era compartir tu historia, tu testimonio. Tu historia importa. Y sabes, de alguna manera yo entiendo que mi historia está conectada a la historia de mis papás. Mis papás fueron los que tomaron esas decisiones radicales, los que le dieron un giro de 180 grados a su vida, los que vieron los milagros, y su historia está conectada a la mía. Pero lo que ellos también hicieron es contarnos las historias de su juventud, contar su testimonio. Y es gracias a ese testimonio que yo puedo heredar ese estado de gracia en el que yo estoy viviendo. Y todo porque contaron su historia. Historias, algunas ordinarias, otras extraordinarias, pero al fin y al cabo las transmitieron de una generación a otra. El pueblo de Israel es la perfecta ejemplificación de lo que no debemos hacer, ¿verdad? Desafortunadamente, el pueblo de Israel es un pueblo que no conocía su historia y por lo tanto repetían los mismos errores una y otra vez. Ellos se preguntaban, ¿cómo es que fuimos una nación tan próspera en el pasado y continuamos siendo oprimidos por los imperios una y otra vez? Vamos a leer un salmo que resume mucho y muy bien esta idea. Salmo 78, si tienes tu Biblia o estás tomando notas, dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel. Todo el Salmo habla de esta idea y todo se resume en: transmitan su testimonio de generación en generación para que el pueblo se mantenga fiel a Dios. Quiero leer otro pasaje en Deuteronomio, un libro de la ley, que dice:
Deuteronomio 11:18, grábense estas palabras en el corazón y la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenselas en la frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y háblenles de ellas, cuando estén en su casa y cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Un proverbio más, Proverbio 7, dice: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tabla de tu corazón. Yo no sé si tú sabías, pero probablemente todo el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos ahí en nuestras manos o en nuestro celular, se lo debemos gracias a los levitas y sacerdotes que se tomaron sumamente en serio estos pasajes que acabamos de leer. Algunos de ellos se los tomaron tan literal que literalmente algunos de ellos se amarraban rollitos de versículos de la ley a sus manos, se los ataban en la frente, se los colgaban en el cuello. Y fueron ellos que a lo largo de los siglos se encargaron de preservar mucho de lo que tenemos hasta hoy día en el Antiguo Testamento. Al principio nos transmitían de manera oral, de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y de generación en generación se encargaron de pasar estas historias. Y no fue sino hasta hace 400 años antes de Cristo que empezaron a escribirlas en papel o en cueros de animales. Y fue un grupo de sacerdotes que seguramente estaban en un exilio en Babilonia que le dieron la forma al Antiguo Testamento que tú y yo hoy día conocemos. Antes tenían todos los salmos desperdigados por todos lados. No existía un libro de los salmos. Entonces estos sacerdotes agarraron y dijeron: a ver, vamos a juntar todos los salmos. Tenemos un salmo de David por aquí, uno de Moisés por acá, uno de un levita por aquí. Se encargaron de escribir algunos otros ahí y todos los recopilaron en un solo libro que tú y yo hoy día conocemos como el libro de los salmos. Y lo mismo con proverbios. Tenían los proverbios del rey Salomón, tenían el libro de Job, tenían Eclesiastés, y ahí se pusieron de acuerdo y le dieron forma a lo que tú y yo hoy día conocemos como los proverbios. Y lo mismo con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, todas las leyes las juntaron y armaron los primeros 5 libros de la Biblia. Y adivina qué hicieron una vez que lo juntaron todo. Ya lo tenemos listo. ¿Ahora qué hacemos? Pues a copiar. Control C, Control B. Control C, Control B. Sencillito, ¿no? Pues no. Antes tenían que copiar a mano todas y cada una de las letras que estaban escritos en esos pergaminos. Imagínate a un sacerdote, se despertaba por la mañana y agarraba el libro de Isaías, un rollote así, y órale, lo ponía y a copiarlo, letra por letra, letra por letra. Y tenía que ser sumamente estrictos. No podían añadir ni quitar, tenía que ser una copia idéntica. Y había sacerdotes que dedicaban su vida entera a copiar libros de la Biblia. Se levantaban y se ponían a copiar, a preservar su historia, sus escritos. Una vida nada extraordinaria, solo copiar y copiar y copiar. Pero es gracias a ellos que hoy día tenemos la Biblia. Algo que para ti y para mí es ordinario, ¿no? Común y corriente. Pero ellos entendían la importancia de su simple tarea. Sabían el poder del ordinario. ¿Están listos para una historia? Está buena. O sea, les recomiendo que si van a poner atención en toda la plática sea a partir de este momento. 10 minutos, ¿va? 10 minutos. Ahí les va. En 1979, el arqueólogo judío Gabriel Berkey, por ahí tenemos una imagen,
inició unos trabajos de excavación en la ciudad antigua de Jerusalén. Identificaron lo que parecía antiguas tumbas o sepulcros donde los antiguos israelitas enterraban a sus familiares. Después de excavar varios sitios, efectivamente se dieron cuenta de que estaban encontrando sepulcros antiguos. Sin embargo, se dieron cuenta de que siglos atrás habían sido ya excavados por saqueadores de tumbas. El arqueólogo, frustrado de no ver el fruto de sus esfuerzos, se dispuso a excavar la última tumba, la número 25. Todo parecía indicar que la tumba no había sido profanada, pero después de despejar los escombros de la entrada se dio cuenta de que la tumba estaba vacía. Enojado y frustrado, le pidió con cierto tono de enojo a un niño de 13 años que estaba como voluntario ayudando a los arqueólogos a recoger los escombros, que limpiara la tumba y dejara lista para la documentación fotográfica. El niño, por su tamaño y su agilidad, se metió sin problema a la tumba y se dispuso a limpiar mientras los arqueólogos iban frustrados. Después de limpiar, vio que los arqueólogos dejaron algunas herramientas que usaban para romper escombros, entre ellas un martillo. Así que el niño, viendo la oportunidad de jugar al arqueólogo, se metió a la tumba y empezó a golpear el piso con un martillo. Para su sorpresa, el piso de la tumba se rompió y dio cabida a una fosa mucho más amplia con una cantidad impresionante de objetos antiguos. El niño salió corriendo con 2 vasijas en sus manos que habían encontrado en el sitio, gritándole al arqueólogo lo que había encontrado. El arqueólogo no podía creer lo que estaba viendo. Por un lado, el niño había hecho un importante descubrimiento arqueológico y por otro lado no podía creer que el niño viniera corriendo con esos objetos en sus manos. Después de excavar el sitio por completo, encontraron miles de objetos, desde lámparas de aceite, piedras preciosas, monedas de plata, joyerías, jarrones, objetos de marfil, todos pertenecientes a lo que parecía el tiempo del primer templo de Israel. La estimación arqueológica dio como resultado que eran objetos que databan del año 700 antes de Cristo. Los objetos llevaban más de 1 millón de días sin ver la luz. Entre los objetos que encontraron había 2 pequeños rollos de plata. Tenemos una foto por ahí. Lo que parecían ser una especie de amuletos. Después de ser enviados a un laboratorio, los arqueólogos lograron desenrollarlos sin romperlos y encontraron inscripciones en ellos. Los escritos eran tan antiguos que estaban en paleohebreo, ni siquiera en el hebreo antiguo, un idioma mucho más antiguo. Y en ellos estaba escrito lo que hasta hoy es el pasaje de la Biblia más antiguo jamás encontrado. ¿Quieren saber cuál era? ¿Alguien tiene curiosidad? Números 6:24, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. El pasaje en cuestión es la famosa bendición sacerdotal que, según el libro de Números, Dios le ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Aarón, los levitas, para que bendijeran al pueblo de Dios. Los arqueólogos dicen que el amuleto seguro pertenecía a un sacerdote, cuya principal tarea y propósito en la vida era preservar y pasar de generación en generación las enseñanzas de Moisés. Si me ayudan con el piano, si quieren vayan pasando todos los de la alabanza también. Yo no sé si ustedes recuerden, hace 2 o 3 años, durante la pandemia, hubo una canción que sonó mucho en las iglesias cristianas y obviamente también en las redes, ¿no? Porque todos estábamos metidos en nuestra casa. Y fue de gran bendición para toda la iglesia en todo el mundo. Precisamente la canción se llama La Bendición y contiene estas mismas oraciones, número 6:24. Resulta increíble que 2700 años después de que estas palabras fueran escritas, fueran estas mismas palabras las que resonarían en la mente y los corazones de los cristianos
trayendo aliento y esperanza en todo el mundo durante esa pandemia. Recuerdo que Diana y yo estábamos en planes de casarnos en mera pandemia. Vivíamos en Australia. Y allá no fue como aquí, que le dijeron a cada quien hagan lo que quiera. Allá nos metieron a todos a la casa y nadie podía salir. Y ahí estábamos Diana y yo soñando, con deseos en nuestro corazón, con muchos deseos en nuestro corazón, pero con pocos recursos en nuestras manos. Y decidimos enfocarnos en lo que teníamos en nuestras manos. Decidimos dejarle a Dios nuestro futuro y nuestros deseos de nuestro corazón. Y dijimos, vamos a enfocarnos en lo que podemos controlar, en lo que tenemos en nuestra mano. Y pusimos fecha de boda y empezamos poco a poco a planear. Y recuerdo que en ese momento una amiga de Diana, amiga de nosotros, nos dio un cuadro y nos dijo, siento de parte de Dios que esta es una promesa para tu vida, para sus vidas. Siento que Dios quiere que esta sea una promesa para el inicio de su matrimonio y para el resto de sus vidas, y para que puedan ustedes soportar esta temporada. Yo y mis cuadros, ¿verdad? Está en inglés, pero es exactamente la misma oración que este sacerdote escribió en ese rollo de plata. 2700 años después, aquí la tenemos. Los estudiosos están totalmente convencidos de que es gracias a personas como este sacerdote que un día se sentaron y tomaron una laminilla de plata y escribieron estas palabras que tenemos esta bendición en la Biblia y por consiguiente en este cuadro. Y todo porque un sacerdote con una tarea sencilla, nada extraordinaria, valoró su ministerio, lo que tenía en su mano, y se dispuso a creer en lo ordinario, porque sabía que había poder en lo ordinario. Cuenta tu historia, identifica lo que tienes en tu mano, atesóralo mucho, porque hay poder en lo ordinario. Y quién sabe, capaz que algún día se vuelve en algo extraordinario. ¿Por qué no oramos? Vamos a ponernos de pie. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que hay personas aquí con deseos en su corazón y con pocos recursos en sus manos. Tú has puesto sueños, has puesto anhelos para el futuro, pero ellos miran el presente y creen que no es nada extraordinario. Yo te pido, Dios, que nos des la sabiduría, Dios, para identificar qué es lo que está en nuestro corazón y qué está en nuestras manos. Queremos decidir dejar esos deseos de nuestro corazón en tus manos. Y queremos ser diligentes con lo que tenemos en nuestras manos. Puede ser una situación tan común como anhelar un mejor trabajo. Puede ser que tu situación familiar mejore. Puede ser que quieras un aumento salarial o quieres entrar a determinada escuela, quieres estudiar determinada carrera y consideras que no tienes los recursos ahorita. Puede ser que simplemente estás en un estado emocional que simplemente no es el que deberías tener. Tú quieres estar bien, quieres tener paz en tu corazón, quieres tener tranquilidad, no quieres que el futuro te cause incertidumbre, te cause ansiedad. Yo te pido, Espíritu Santo, que entendamos la importancia de lo que tenemos en nuestras manos, que no lo despreciemos, que valoremos ese trabajo que tenemos, que valoremos esa familia que tenemos, que valoremos lo poco que tú has puesto en nuestras manos, Dios,
Queremos ser diligentes y sabios con ello, Dios. Sabemos que tú tienes un futuro extraordinario para nosotros, pero queremos vivir diligentemente en el presente, Dios. Te pido, Padre, que aquellas personas que nunca han compartido su historia, que no la menosprecien, Dios, que la atesoren y que la valoren, que sepan pasar de generación en generación tus proezas, tu salvación, lo que tú has hecho en el pasado, Dios. Oro por cada persona que está aquí, por cada familia representada, que tú traigas tranquilidad a su corazón, de que tú tienes un futuro asegurado, que todo va a estar bien. Y Padre, como iglesia tenemos sueños, tenemos anhelos para el futuro, pero queremos ser diligentes con lo poco o lo mucho que tú ya nos diste. Ayúdanos, Espíritu Santo, a valorar lo que tenemos, a atesorar lo que tenemos. Por pequeño o grande que sea el ministerio, que lo atesoremos. Porque no sabemos, Dios, si algún día eso se convertirá en algo extraordinario. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.